Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un programa de teletica.com donde pues abarcamos temas del acontecer nacional e internacional, como lo dice su nombre, en profundidad, con un poco más de tiempo del que permite, por ejemplo, la televisión o la radio en nuestras plataformas, que también las utilizamos, Teletica Radio y por supuesto Canal 7, pero tal vez la ventaja en estos espacios como el actual es que nos permite extendernos un poquito más y conversar con nuestros invitados acerca del tema que estoy seguro siempre es de interés de ustedes. Desde hace ya varias semanas hemos estado conversando con aspirantes, con precandidatos y una precandidata a la presidencia de la República, básicamente de dos partidos, de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana. Ya casi terminamos con los aspirantes. Por supuesto que también vamos a conversar con aspirantes de otros partidos, pero empezamos por estos dos, por Liberación y por la Unidad Social Cristiana, pues es de todo sabido que se planteó a mitad de este año dos convenciones. Ha habido una discusión pues importante en torno a las fechas, por supuesto, ya ustedes han sido pues bastante enterados en este tema, pero por eso empezamos por Liberación y por la Unidad y posteriormente vamos a seguir con aspirantes de otros partidos políticos con miras a las elecciones del 2022. Bueno, vamos a conversar con el aspirante social cristiano Erwin Macís Castro, que ya está con nosotros, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por sacar un rato y conversar con nosotros en este espacio en profundidad, que lo que hacemos en esta oportunidad es hablar de propuestas. Vamos a dejar un poco los dimes y diretes de la política, que en ocasiones pues roban mucho espacio a lo que debería ser también una discusión de ideas, una discusión de propuestas. Hoy invitamos a don Erwin para escuchar sus propuestas, no solo qué propone, sino cómo pensaría alcanzarlo en caso de que llegara a la presidencia. Pero le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Rodolfo. Qué gusto saludarlo a usted y a todos los que nos están escuchando, a todos los que siguen este importante programa. Y pues un gusto poder compartir un rato con ustedes. Don Erwin, muy joven usted. Por supuesto que la juventud es una fortaleza, así como la experiencia es otra fortaleza, evidentemente, pero yo viendo realmente usted tiene 38 años, va a cumplir, o todavía no los tiene, ¿ah? No, tengo 39. 39. Eh, sí, señor. Estoy, bueno, todavía me mantengo, digamos, en el rango Pues es joven. joven. Sin, sí, sí, sin embargo, de la juventud es un tema de actitud, ¿verdad? Conozco particularmente jóvenes que piensan como viejos y viejos que piensan como jóvenes, así que esto es un tema de actitud realmente. Bueno, decíamos solamente antes de empezar, para que lo conozcamos un poco más, yo sé que hay mucha gente que lo conoce sobre todo como su labor o como legislador, aunque también tiempo atrás había estado en una función pública, es abogado, es notario, también ha estado en una función pública como alcalde. Sí, así es. Yo empecé muy joven, fui alcalde a los 19 años la primera vez y me reelegí en la Municipalidad de San Mateo. Mi experiencia consta de 11 y 11, 11 años en la parte pública y 11 años en la parte privada. Como alcalde de la Municipalidad de San Mateo, pues entendí muchas cosas y aprendí también muchas. Aprendí a hacer poco con mucho, aprendí a tener que lidiar y trabajar en contra de la burocracia, aprendí la satisfacción que representa poder ayudar a las personas, poder desarrollar proyectos, desarrollar obras. Y ahora en la Asamblea Legislativa también ha sido un gran aprendizaje. Hemos visto temas país, hemos visto la diferencia en poder aprobar leyes importantes en corto plazo y romper también algunos esquemas tradicionales que se establecían anteriormente, que decían que una ley duraba cerca de 3 años para poder ser aprobada. Es decir, he aprendido mucho y he aprovechado mucho este tiempo. Y también estuve 11 años en la parte privada. Soy abogado. Una vez que salí de la Municipalidad de San Mateo, me trasladé a vivir a Palmares, en donde actualmente vivo. Y tan bueno, estuve del otro lado del mostrador intentando
emprendiendo realmente por medio de una firma de abogados que trabaja en Occidente de Alajuela. Y también ahí pude conocer lo que es lidiar con trámites, con permisos, con dificultades del sistema, pero también sé que cuando se trabaja honradamente se puede ser exitoso. Bien, en este momento le invito a la gente que nos está siguiendo en la plataforma de teletica.com, sobre todo en el Facebook de teletica.com, que es una buena oportunidad tal vez de hacer una pregunta a los aspirantes, en este caso a nuestro invitado de hoy, don Erwin Masisi. Así que si alguien quiere hacer una pregunta que tenga que ver con las propuestas que ya vamos a empezar a analizar, puede hacerla, y dentro de un ratito vamos a retomar alguna pregunta que haga alguien por la vía del Facebook. Don Erwin, yo estuve buscando propuestas, tal vez no encontré, digamos, todas compensadas, pero sí encontré un perfil suyo en donde usted va desarrollando, lo estuve viendo, por días o por distintas semanas algunos de los temas. Entonces estuve oyendo algunas. Yo siempre que hago esta pregunta, yo sé que el país no se soluciona, los problemas del país no se solucionan con una sola propuesta, es clarísimo. O sea, hay que abarcarlo desde distintos puntos de vista, de distintas acciones, y que no solo le competen al Poder Ejecutivo, sino que a los demás poderes o a la sociedad civil en general. Pero si yo le digo a usted, de estas propuestas que usted estaba explicando en las últimas semanas, escoger solo una, que le vamos a llamar la estrella. Y reitero, hay muchos problemas y muchas necesidades de distinto tipo. Pero si tuviéramos que escoger una propuesta para llamarla la propuesta estrella de don Erwin, ¿cuál sería esa propuesta? Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría, si me da la oportunidad, poder solo citar tres de ellas, que me O le doy la parece que en el oportunidad marco... de desarrollarlas después, pero desarrolleme la propuesta estrella primero. Muy bien. Pero vamos a ver, le menciono las tres y le desarrollo la que considero más importante de cara a los retos del país. Me gustaría mencionarle, por ejemplo, Costa Rica como el principal productor de hidrógeno verde para el mundo, para poder lograr generar 350.000 fuentes de empleo. Me gustaría mencionarle también Costa Rica 100% conectado para poder impactar transversalmente toda la economía. Y me gustaría desarrollarle el Fondo de Reactivación Económica. Esto en dos platos. Son recursos a disposición del sector empresarial y el sector productivo principalmente de este país para poder salir adelante en el difícil momento en el que nos encontramos. Esos recursos que queremos tener a disposición estarían, digamos, direccionados a tres grupos principalmente. Las empresas afectadas, sea por la pandemia o sea por la economía. Tendremos también rescate de emprendimientos vulnerables y tenemos también un espacio para aquellas empresas que ya salieron de circulación. Explico cada una de ellas. Hay un sector muy grande, el sector empresarial, que se ha visto fuertemente golpeado. A ellas yo les llamo las empresas afectadas por la pandemia o por la economía. Estos han hecho un gran esfuerzo para poder sostener su personal, sin embargo han tenido que recurrir a créditos, a veces créditos muy pesados desde el punto de vista de las tasas de interés. Para ellos tenemos que tener recursos para poder, digamos, lograr reconvertir esa deuda en deuda más barata, en deuda que les permita sobrevivir y además reincorporarse para regresar, digamos, a la normalidad que pudieron haber tenido en el 2019. Otro sector importante que hacia donde se destinarían estos recursos es para rescatar a los emprendedores. Ellos también están fuertemente endeudados, los que han logrado llegar hasta aquí. Y en ese rango están principalmente el sector turismo y en esa misma línea hoteles, restaurantes, cafeterías. También están todos los de la economía naranja, los actores, los cantantes, los desarrolladores de eventos, todos aquellos que tuvieron que cerrar básicamente en 2 años
han podido trabajar cerca de 4 o 5 meses. Y también ahí están los que tienen una barbería, una sala de belleza, los que tenían un gimnasio, una cancha de fútbol 5. Es decir, aquellos que fueron fuertemente golpeados porque tuvieron que cerrar en todo este periodo. Y por último, un sector muy importante que es aquel sector que ya quebró, todos los emprendedores que ya salieron de circulación, pero que además tuvieron un problema muy grande porque ya están incluso en el sistema manchados, ya no son sujetos de crédito. Bueno, para ellos también tenemos que tener una segunda oportunidad porque ocupamos que todos esos emprendimientos regresen a la actividad productiva de este país. Entonces, el Fondo de Reactivación Económica lo que viene a brindar es una posibilidad para poder rescatar 50.000 emprendedores, 50.000 empresas del sector productivo de este país y poder llevarlos adelante. Desde luego se sabe y se conoce que hay una gran relación, una alta relación entre el crecimiento económico y el ligamen que tiene que ver con la posibilidad de poder tener créditos. Incluso hay teorías en la economía relacionadas con esto. Así que yo considero que esta es una de las principales propuestas que tenemos de aplicación a corto plazo y cuyo impacto sería, digamos, positivo para todos los costarricenses en la lógica de poder generar fuentes de empleo y rescatar a todo el sector productivo que está en problemas. Para ver si le entendí bien, sería el nombre Fondo de Reactivación Económica, ¿es así? Sí, señor. ¿Cómo funcionaría en la práctica? ¿Se toma dinero de algún lado? Exactamente cómo funcionaría. Tenemos que traer recursos en un préstamo que estarían al servicio de todo el sector productivo. Préstamo que por supuesto no lo vamos a pagar todos los costarricenses, lo pagarían específicamente quienes tengan la posibilidad de acceder a estos recursos. Entonces, digamos, no es aquel tipo de préstamos en donde el país se endeuda y al final lo terminamos pagando todos con más impuestos. No es eso. Es recursos específicos diseñados o pensados para recuperar todo el sector productivo. Cerca de 50.000 empresas del sector productivo que ocupamos urgentemente rescatar. Pero, don Erwin, ¿ese préstamo sería a otro país, a un organismo internacional o préstamo a lo interno o cómo sería? No, no puede ser una multilateral. Algunos de los bancos que tienen relación directa internacional con el país, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración o cualquier otro, digamos, que esté en esa lógica. Esto no es nuevo, Rodolfo, esto lo han aplicado en este momento varios países en el mundo. Digamos, Estados Unidos lo aplicó y en dimensiones mucho mayores. Incluso le daban cerca de $2.000 por persona que una empresa no despidiera. Digo, esto se hace en momentos complejos en donde la economía pasa por mal momento y nosotros no podemos estar ajenos a traer y a entender, digamos, los modelos que han sido exitosos en el mundo y que han reactivado rápidamente sus economías. Sería con condiciones muy favorables, por lo que le estoy entendiendo, digamos, quien reciba ese tipo de no sé si sería un crédito, si se le llamaría crédito, o serían condiciones mucho más, vamos a ver la palabra, beneficiosas o mucho más conscientes, si se puede usar la palabra, para estas personas que ocupan esa ayuda. Claro, sin duda son a tasas muy bajas y sin duda, digamos, también el Estado es un garante en la lógica, digamos, de poder lograr que tengan acceso a estos recursos. Como te decía, otros países lo han hecho incluso antes de la pandemia y nosotros no podemos quedarnos atrás en esto. Ahora Hay bien, una intención, sí, perdón. Eso no lo podría hacer la banca nacional. Quiero decir, en algunas oportunidades se ha propuesto, se ha planteado que la banca podría ser mucho más, o apuntar sobre todo la banca estatal en ese sentido. ¿No sería una opción, digamos? El programa de Banca para el Desarrollo podría intentarlo hacer. Sin embargo, digamos, el programa de Banca para el Desarrollo tiene como dos líneas. Solo ha fortalecido una, capital semilla, pero no ha fortalecido capital de riesgo. Ahí también hay cambios importantes que hacer. El sistema bancario nuestro no podría hacerlo porque la plata no es del Estado, o sea, la plata es de los ahorrantes. Y entonces tiene que manejar, digamos, a través de distintas tasas. Pero además de eso, no podría, por ejemplo, ayudar al tercer grupo, que es la gente que ya quebró
y no podría porque ya tienen, digamos, una imposibilidad legal para poder hacerlo ante su jefe, por ejemplo. Y yo creo urgente y necesario que esta gente tenga una segunda oportunidad, porque eran negocios rentables hasta antes de la pandemia y se quedaron de camino, botados, porque le cerraron, es decir, un negocio que produce cualquier cosa, 100 o 1000 colones por mes, o 100.000 o 1.000.000 por mes, y se lo cierran, se deja de producir, es decir, nadie podría mantenerse. Los que se han mantenido ha sido a través de deuda o tal vez han vendido algún activo, pero yo sí creo que es urgente darles una segunda oportunidad para que se reincorporen en la productividad del país. Don Erwin, esa propuesta eh, eh, me parece que debería pasar sí o sí por la Asamblea Legislativa, en caso de que sea efectivamente un préstamo con estas condiciones a un organismo internacional, ¿verdad? O a otro país. Debe pasar sí o sí por la Asamblea. Entonces ahí es donde uno dice, caramba, puede ser que el candidato o quien llegue a convertirse en presidente tenga una idea que si no tiene los votos, y usted lo sabe mucho mejor que yo, si no tiene los votos ni el apoyo suficiente en la asamblea, la idea quedaría en eso, en una idea. Sí, pero hay cuatro cosas que se ocupan desde mi humilde experiencia y de 3 años de diputado. Eh, Quizás otras personas tendrán más experiencia, sin duda, pero desde mi humilde experiencia puedo decir que hay cuatro cosas importantes que se requieren para poder pasar una política pública de este nivel. Uno, desde luego, el liderazgo. Dos, es que vaya impecable la propuesta, es decir, un proyecto que vaya bien redactado, bien elaborado, bien construido. El tercero, hay que sacarse un tiempito para ir a hablar con los diputados, con cada uno de los diputados. Y cuando usted hace ese ejercicio, mejora los dos anteriores. Uno, porque los mismos diputados te aportan ideas para enriquecer el proyecto. Y dos, también se evidencia el liderazgo. Y la cuarta, que es para mí la más importante, tener un respaldo social. Cuando los diputados sienten que la propuesta está respaldada por los costarricenses, por la necesidad, por la posibilidad de que esto mejore el país, difícilmente habrá algún diputado que se quiera oponer a algo que es bueno. Y me parece que esto le ayuda a todos. No tendría, no habría sustento para oponerse a una propuesta de esta. Vamos a hablar un momento de otra propuesta que usted mencionó y yo se la he escuchado ya en algunas otras entrevistas. Hidrógeno verde. Tal vez si nos explica en qué consiste la propuesta. Perdón, se me perdió la comunicación. Hidrógeno verde. Ajá. Exactamente en qué Gracias. consiste. El hidrógeno verde es la tecnología, perdón, es la energía del presente y también es la energía del futuro. Los países que históricamente han invertido o han trabajado en el tema de las energías se han visto muy beneficiados. Desde que los países que trabajaban en el aceite de ballenas pasaron por el carbón, los combustibles fósiles, el gas natural y ahora el hidrógeno verde visto sus condiciones sociales mejoradas por mucho. El hidrógeno verde es el combustible para la movilidad de este país. Inicialmente la movilidad pesada, como aviones, buques, etcétera, trenes, por ejemplo, pero muy pronto me refiero a 4 o 5 años, vehículos de hidrógeno, de manera tal que esto va a venir a reemplazar los vehículos de diésel y de gasolina. Eso número uno, pero número dos, el hidrógeno también permite la posibilidad de poder generar electricidad y exportar electricidad. Países como Alemania están requiriendo que países como Costa Rica justamente podamos desarrollar hidrógeno verde para poder exportar electricidad. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? Bueno, no podemos tirar un cable de aquí hasta Alemania, pero el hidrógeno, que es un vector, permite que podamos exportar electricidad y también otros productos no menos importantes, como abonos, fertilizantes, vidrio, alcoholes, licor, y generar un encadenamiento productivo, digamos, quizás mayor al que proyecta Chile. Chile proyecta la posibilidad de generar con esto 300.000 fuentes de empleo. Yo creo que Costa Rica tiene mucho más capacidad para hacerlo porque además tiene dos puertos importantes que pueden ayudar en la exportación, pero además de eso tenemos una matriz energética casi 99% renovable.
Es decir, tenemos todas las condiciones, incluso heredadas por buenas decisiones de quienes nos antecedieron, para poder lograr que a partir del hidrógeno verde el país encienda un motor que no tiene. Solo para que tenga una idea, digamos, del impacto. Pagamos por año cerca de 2.000 millones de dólares en nuestra factura petrolera. El planteamiento no solamente es generar reactivación económica, sino también ahorrar en las importaciones de combustibles fósiles y también, por supuesto, continuar con la lógica que el país ya ha marcado de la descarbonización. Cuando nosotros logremos ser el principal país productor de hidrógeno verde, las condiciones de este país van a cambiar por mucho para todos. Don Erwin, yo no soy químico, así que yo soy tal vez la persona menos indicada para explicar qué es hidrógeno verde. ¿Qué es hidrógeno verde y en qué se diferencia al hidrógeno tradicional? ¿Y cómo se saca el Ah, hidrógeno verde? O sea, ¿cómo se eh, produce? Yo estaba leyendo que se mete como una carga eléctrica para que separar moléculas de agua y oxígeno, pero como yo dije hace unos segundos, yo no sé nada de eso. Tal vez usted nos puede explicar. Esa es la mejor explicación. A través de la electrólisis se establece, vamos a ponerlo en pico, se pone electricidad en el agua, se separan las moléculas, del oxígeno hay derivados y del hidrógeno hay otros derivados, y a partir de ello se aprovecha, digamos, para reactivar la economía y para poder generar encadenamientos productivos. Esa es la explicación más sencilla. Nosotros tenemos recurso hídrico, pero hay un componente además que es muy importante, que es de dónde viene la electricidad. La electricidad tiene que venir de una fuente renovable, como la que justamente tenemos en este país, casi un 99%. Es por eso que se le llama hidrógeno verde. También hay hidrógeno azul que se produce con gas natural. eh, Algunos le llaman diferentes, algunos países le llaman hidrógeno rojo, por ejemplo. Y también hay hidrógeno gris que se produce con combustibles fósiles, eh, búnker y otros. De manera tal que lo que es importante es mantener una matriz energética renovable y eso permite que el proceso pues, pueda desarrollarse eh, en armonía con el ambiente, digamos, sin que esta Pero con ese contaminación. hidrógeno se podría mover todo, o sea, la economía, industrias, fábricas, carros, no sé. Por eso digo, desconozco el tema. ¿Podría terminar sustituyendo del todo los combustibles para buques, para aviones, o solo puede usarse para algunas actividades? No, se puede utilizar para todo. Hacia eso va el mundo, ese es el futuro. Bueno, es el presente ya en algunos lugares, pero ese es el futuro del país. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo absurdo tal vez, pero esto es como estar en los años 80 cavando pozos petroleros. Es decir, el mundo se va a mover hacia esa fuente de energía, ya se mueve hacia esa fuente de energía, ya hay vehículos que funcionan con hidrógeno. Bueno, ¿para qué vamos a ir tan lejos? Si don Franklin Chang y su empresa tienen un bus de hidrógeno y hay empresas de vehículos que hoy ya podrían traer vehículos de hidrógeno y no lo traen porque no tienen hidrolineras, es decir, quien pueda abastecerlo. Pero la aviación, la navegación, los vehículos, las industrias, todo se va a mover hacia esto porque además el mundo lo requiere en la lógica de poder descarbonizar eh, y de poder, digamos, producir, en el caso de nosotros, una fuente de energía más barata y absolutamente renovable. Ahora bien, esa es una meta, me parece, a largo plazo. No creo que en los próximos 5 años. Eso depende mucho de Sí, porque habría que... cómo incentivemos la meta. No, pero Ujú, te lo digo por lo claro. siguiente. Vamos a hacer, yo propuse un proyecto de ley para promover el hidrógeno, para que Costa Rica sea el principal país productor de hidrógeno verde. Eso va a atraer muchísima inversión al país. Entonces, los impactos se van a sentir a partir de la aprobación de esa ley de la República. Seríamos el segundo país en el mundo que tendría un marco jurídico que promueve el hidrógeno, dándole todas las condiciones a todas las empresas que quieran invertir en esto. Y te digo, el proyecto tiene dos inspiraciones en dos modelos que han sido exitosos para este país. Uno es el modelo de zonas francas, que digamos que ha sido exitoso desde la lógica de pagar menos impuestos,
Eh, y el otro proyecto, y la otra inspiración tiene que ver con el proyecto que promovió el turismo en este país. Entonces yo obtuve algunos fragmentos de ambas leyes, hice mi aporte también y obtuve aportes de otras personas y logramos generar un marco jurídico que es bastante serio, formal, y que yo diría que va a poner a Costa Rica, digamos, en donde hace tiempo debería de estar, ¿no? Como Alemania o Japón, y poder lograr incluso con estos dos países una buena exportación de este producto. Don Erwin, ¿qué piensa usted en el tema educativo? ¿Tiene alguna propuesta? Cuando me Sí, refiero a educativo, me refiero sobre todo a escuela y colegio. bueno, pero yo sé que te- la pregunta va por escuela y colegio, pero yo quiero también hablar de preescolar, porque ese es un sector muy importante en donde hemos invertido muy poco y es ahí donde se generan, digamos, realmente las bases de las personas, eh, digamos, que van creciendo. Es decir, tenemos entonces Sensinais, redes de cuidado sin ninguna posibilidad de crecimiento pedagógico. Invertimos muchos recursos como país, casi un 8% del Producto Interno Bruto, que se destinan más allá o que se destinan hacia la parte universitaria, es decir, la educación superior. Pero en la educación inferior hay poca inversión. Yo ahí planteo unificar todo el sistema, redes de cuidados en Sinais y toda la parte preescolar en un mismo sistema para generarle contenido pedagógico a nuestros niños. Y es ahí donde vamos a construir, digamos, un escenario importante para que ellos puedan ser ciudadanos fuertes y fortalecidos, con herramientas hacia el futuro. En la parte primaria tenemos grandes retos, muchos retos, porque hay varias Costa Ricas. Está la Costa Rica rural, está la Costa Rica urbana y está la parte privada. Y hay diferencias inmensas en cada una de estas Costa Ricas. Tenemos que estandarizarlas. ¿Cómo lo hacemos? Inicialmente hay que mantener una currícula completa en todo el país. Por ejemplo, en las zonas rurales de este país la currícula está cortada y justamente se corta en lo que más les gusta a los chicos y además en los que les da algunas otras herramientas importantes para el futuro. Educación física, música, artes, es decir, no estimulan la parte creativa de los niños porque la cortan. Bueno, un detalle absolutamente indispensable es que la currícula esté completa, sea que usted estudie en medio queso de los chiles o sea que usted estudie en Santana, en la escuela, digamos, de Santana Centro. No importa dónde estudie, eso hay que equipararlo. Eh, en la parte secundaria tenemos un reto muy ¿Cómo grande, lo Rodolfo, equiparamos? como Nada país. más, don Erwin, ¿cómo equiparamos eso? No, hay que invertir, pero hay que distribuir bien lo que ya tenemos. Tenemos un 8% del Producto Interno Bruto que se invierte en educación, como le decía, lo han direccionado hacia la educación superior, que fue exitosa en un momento y que es exitosa hoy día, pero que además hay que redistribuir esos recursos eh, hacia abajo para dar, digamos, eh, herramientas. Uno, eso es una redistribución de los recursos. Dos, con tecnología. Costa Rica tiene que ser un país 100% tecnológico y tenemos que generarle la posibilidad a los chicos de conocer de tecnología y desarrollarse en ello. Eh, lo que quería contarle anteriormente, ahí perdí el hilo, Me iba a era hablar que de ese 8. secundaria, me iba a hablar de secundaria, pero antes, sí, yo creo que, y vuelvo al tema, don Erwin, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en la conectividad y darle herramientas tecnológicas a todos los estudiantes y que no haya diferencia entre Medio Queso y Tibás, entre Talamanca, Golfito, Escazú. Sin embargo, esa es una discusión en la que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, pero el secreto es, sí, ¿cómo? ¿Cómo alcanzamos esa conectividad? ¿Cómo le damos las herramientas a las personas, a los niños y niñas para que se pase del discurso a los hechos reales? Las fuentes de financiamiento son distintas. Como le decía, invertimos el 8%, que es mucho dinero. Vamos a ver, para ponerlo en ejemplo, para ponerlo en comparación y que la gente me pueda entender, o para poder más bien explicarme bien. Eh, en seguridad
invertimos un 0,3 del Producto Interno Bruto. En educación invertimos un 8%. Pero cuando se mide nuestro sistema educativo a través de las pruebas PISA, los resultados no son buenos en comparación con países que invierten más. Entonces, quiere decir que algo no está bien en el sistema y en la distribución. Y lo que no está bien es que se está invirtiendo solo en la educación superior y no se está invirtiendo en la parte, digamos, de preescolar, primaria y secundaria. Se lo pongo más gráfico. Me contaba el alcalde de Matina, Erwin, tenemos una universidad de Costa Rica aquí en la zona, pero nuestros estudiantes no pueden ingresar porque no ganan el examen de admisión. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos que ellos tengan las herramientas para que puedan ganar el examen de admisión, porque si no lo van a ganar solo los que van a colegio privado. Entonces, estamos generando las tres Costa Ricas o la diferencia de las Costa Ricas que les decía, la rural, la urbana y la privada. ¿Cómo lo hacemos? Reasignando recursos, enfocando los recursos hacia donde tienen que ir, hacia donde se tiene que impactar. Nuestro sistema educativo tiene más de 100 años, de ser casi el mismo. Es decir, nuestros abuelos casi estudiaron en el mismo sistema que lo que están estudiando hoy estudiantes de Matina, por ejemplo. Entonces, tenemos que replantear el modelo, reasignar recursos, enfocarlos hacia donde hoy la demanda lo exige y poder entonces tener mejores resultados. Vamos a ver, el narcotráfico es un tema, obviamente, el tema que ha robado el protagonismo y es comprensible es COVID-19, y no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Vamos, una pandemia de estas magnitudes o estas dimensiones a nivel mundial, por supuesto que se convierte en el tema, pero eso no hace desaparecer otros problemas, y antes de la pandemia era muy visible el tema del narcotráfico, de la presencia de bandas criminales o la penetración de bandas criminales internacionales en Costa Rica. Como le dije, cuando aparece el COVID, esos temas pierden vigencia, pero no porque no existan, no porque desaparezcan, sino porque este tema COVID les roba, digamos, protagonismo mediático. Pero el tema sigue. ¿Qué se puede hacer en el combate al narcotráfico? Es que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la forma en la cual lo combatimos. Vea, Rodolfo, este país en las últimas décadas no está pensando en la víctima, está pensando en el delincuente. Es decir, no puede ser posible que un delincuente que hoy se obtenga, o que, perdón, que hoy se detenga, solo dure 48 horas en la cárcel y ya va otra vez para afuera, porque se le da un mayor rango y un mayor protagonismo al delincuente, se protege más. Se olvida la muchacha que sale de Pavas a las 6:30 de la mañana con su hijo para llevarlo a la escuela y que de camino se encuentra un ampón y que le tiene que dar 1.000 colones de peaje para poder llegar con su hijo a la escuela y seguir a trabajar. O se olvida de que cuando esa misma muchacha se monta en el bus, hay 4 o 5 chavalos que abusan y la tocan. Se olvida de todo eso y se le ha dado más ventajas al ampón. No podemos seguir bajo esa lógica, tenemos que cambiar la forma en la cual nosotros tenemos que solidificar nuestro sistema para protección de nosotros, de las víctimas. Pero tiene usted una Y eso, propuesta concreta en sí. el ámbito seguridad o combate narcotráfico. Bueno, vamos a ver, tenemos un sistema carcelario débil, hay que ampliarlo a través de concesiones y con control del Estado, pero hay que aumentar las cárceles porque Concesión mientras que de sigamos, la administración de la cárcel. sí señor, así lo han hecho algunos países importantes, Esto es Holanda. disruptivo, quiero decir, eso que se está diciendo no se dice mucho. Sé que en otros países lo hacen, pero en Costa Rica sería un cambio completo, para ver si le entiendo, y usted me corrige, que ya la cárcel no la maneje, digamos, directamente el Estado, sino que una empresa administre la cárcel con los requisitos que me imagino se pondrán por parte del Estado, como maneja, digamos, la administración de una carretera.
No, tiene que ser compartido, no puede ser delegado totalmente, pero principalmente la edificación, la construcción, sí tiene que hacerse a través de una concesión inicialmente. Okay. Y Solo la después construcción, no la ingresa, administración. perdón. Solo la construcción, no la administración, que es lo que se hace en otros países. En la administración puede haber un sistema compartido. Por ejemplo, puede haber oficiales de seguridad privados hacia afuera, podemos tener los sistemas tecnológicos contratados, podemos tener los sistemas de radares contratados. Es decir, toda esta parte, digamos, que son complementos y que no los tenemos hoy día, es necesario poder hacerlo desde la lógica privada, porque además es más eficiente, el mantenimiento nos sale mejor, pero la administración sí la mantiene siempre el Estado. ¿Hay una otra propuesta en el tema de seguridad, además de este? Bueno, le decía que hay que invertir la, la visión de protección hacia la víctima. Eso es importante hacerlo. Y hay un tema importante. Tiene que ver con poder establecer los radares que nos hacen falta en los dos extremos del país. Las, esos radares lo que facilitan es la detención, digamos, del ingreso de contrabandos al país. Pero además de eso, la lucha y la guerra se está dando principalmente por marihuana. Pues esa es la principal lucha que están teniendo en estos momentos las pandillas, eh, jóvenes, contratando jóvenes, digamos, después de 13 años, inicialmente pagándoles 30.000, 40.000 colones llegando, por día, y llegando hasta pagarles 100 o 150.000 colones por día. Un búnker eh, de marihuana hoy día vende entre 1 millón y 3 millones de colones diarios. Y entonces esto genera violencia entre pandillas y los muertos son nuestros jóvenes. Eh, Tenemos que poner en discusión el tema de la legalización de la marihuana en este país, como lo hizo Uruguay. ¿Qué Y opina ponerlo en usted? discusión, perdón. ¿Qué opina en ese punto? Bueno, tenemos que ver los pros y los contras. Uruguay es un país similar al nuestro en la cantidad de población. Tiene, por supuesto, ventajas fronterizas que nosotros no tenemos, pero los resultados desde el punto de vista de bajar el impacto de las muertes y la violencia ha sido notorio. Nosotros hoy día tenemos más o menos 12 por cada 100.000 habitantes, 12 homicidios. Nosotros tenemos que volver al menos a tener los 9.7 que dejó el gobierno de doña Laura Chinchilla. Lo que pasa es que doña Laura Chinchilla lo logró invirtiendo muchísimos recursos en policía, en las patrullas, etcétera. Nosotros, no sé si en estos momentos tenemos la capacidad económica para poder hacerlo. Lo que sí podemos hacer en estos momentos es que hay, digamos, más ventajas y que no vienen en ese momento es la tecnología. Y hay modelos importantes tecnológicos. Hoy día la Municipalidad de Escazú, por ejemplo, tiene un super modelo tecnológico, me parece que es quien está mejor de todo el país, incluyendo bueno, la Policía Nacional, y poder entonces lograr esos monitoreos que ya lo podemos lograr, digamos, casi un 100% en principalmente las zonas rojas, las zonas más impactadas o donde existe más delincuencia y crimen organizado. Ahora, Entonces, pero don Erwin, la tecnología es muy importante. en el tema que usted puso a colación, puso sobre el tapete el tema de Uruguay y la forma en cómo se maneja el tema de la marihuana y cómo usted dice que hay que escuchar los pros y contras. Personalmente, ¿usted estaría a favor de la legalización en el uso recreativo de la marihuana? Sí, Sí, el recreativo. sí, me parece que, ¿Por sí, qué? me parece que em, no hay otra forma de poder bajar los índices de violencia y criminalidad que tiene este país. La presión entre pandillas por defensa de sectores van a arrasar con nuestros jóvenes y nuestros niños. Eh, y por otro lado, tenemos un riesgo mayor y es
que cambien a una droga más fuerte y que a partir, digamos, del momento en el que se decidió que el pago hacia las pandillas o hacia las organizaciones, eh, digamos, de narcotráfico, el pago es en el mismo producto. En ese momento empezamos a tener drogas más pesadas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando este país empieza a tener drogas más pesadas, van a ingresar cárteles más fuertes. Y si eso nos llega a pasar, no tenemos, Rodolfo, eh, ni el dinero ni la preparación para poder hacerlo frente a eso. Eso por un lado. Pero por otro lado, digamos, esto no se puede hacer ni de la noche a la mañana, ni con una política pública sin socializarse, ni tampoco lo podrá hacer el presidente solo. Esto es una política pública integral que pasa por la construcción de un nuevo modelo cultural y educativo. Y si ese modelo cultural y educativo no se construye, tampoco podríamos dar el paso. O sea, me refiero a educación desde preescolar, primaria, secundaria, incluso universitaria, para que la gente sepa cuál es el impacto que hay que tener en esto. Pero yo prefiero hablar las cosas tan claras como las veo, porque yo la verdad es que la gente que pone poses y después cambia no es lo que en política hoy está requiriendo. Así que con mucha franqueza veo que podemos explorar el modelo de Uruguay a través de una socialización, pero no sería algo que lo decida como presidente solo. Si socialmente estamos de acuerdo, lo podríamos hacer. Si no, no. Y de hecho, ya hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, en esta Asamblea Legislativa, que camina sobre esta línea. Bien, hay muchos temas, evidentemente no podemos abarcarlos todos eh, con la profundidad que uno quisiera, porque realmente, como lo decíamos al inicio del programa, los problemas del país son prácticamente infinitos, ¿verdad? Y habría que buscar eh, pues soluciones desde distintas ópticas al tema, a todos estos problemas. Nada más quería introducir este otro tema que estoy seguro que va a tomar fuerza en los próximos meses, y es el tema que ayer la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, estoy seguro que usted lo conoce, don Erwin, y mucha gente está enterada, pero por si acaso voy a actualizar el tema así en cuestión de 30 segundos. La Caja ayer comunicó que va a tomarse 2 meses para explicar, para escuchar a la gente, para poner sobre el tapete una serie de cambios, o principalmente uno, aunque son varios los que se analizan, que sería básicamente, en esencia, no permitir el retiro, o perdón, la pensión anticipada en el sistema del IBM, que ahorita es posible, y que quedara para todos, o que quede para todos en 65 años, que nadie se pueda pensionar antes, aunque cumpla con los requisitos actuales que se permitiría. Eso como una opción, aunque se han estado barajando otras, que la cuota obrero patronal sea mayor, que lo que se reciba, el porcentaje del salario con lo que se recibe la pensión represente no un 52, sino un 47, un 45, en fin, hay varias opciones que se han barajado. ¿Qué piensa usted de esa propuesta, la que se estaría analizando de que no se pueda pensionar de manera anticipada? Bueno, vamos a ver. Primero, tal vez un poco el problema, o tal vez profundizar un poco en el problema. En los años 80, incluso en los años 90, por cada persona pensionada habían cerca de 30 personas contribuyendo al sistema. Es decir, habíamos 30 activos pagando a ese pensionado. Hoy día solo hay 6 activos pagando por ese pensionado. Uno. Dos, se han cometido, no sé cómo ponerlo, eso es casi como un crimen realmente, en generar pensiones innecesarias, y me refiero a las pensiones de lujo, que es totalmente contraproducente para el país. Tres, obviamente lo otro que afectó fue que se adelantó la edad de retiro, cosa que a mí me parece muy bien, porque
También tenemos que pensar en un tiempo para poder disfrutar de las familias, poder disfrutar del país, poder disfrutar del medio ambiente. Ahora el reto es cómo lo podemos pagar, ¿verdad? Yo estoy planteando algunas medidas que me parece que son importantes. Una tiene que ver con poder sacar a nuestros adultos mayores que están en la pobreza de la pobreza, para poder suavizar o para poder, digamos, quitarle presión al régimen no contributivo. ¿Y cómo podemos lograr sacar a nuestros adultos mayores con políticas públicas en intervención de distintas organizaciones de vocación social? Y con políticas públicas como por ejemplo la que presenté para que los adultos mayores que reciben justamente estas pensiones del régimen no contributivo, que son como de 80.000 colones, no paguen impuestos municipales. También tendremos que llevar a vivienda, a darle prioridad a ellos, también tenemos que llevar a Limas a darle prioridad a ellos, es decir, poner a todas las instituciones de educación social articular para poder sacarlos de la pobreza. También al INDER, porque muchos de estos abuelos saben cómo producir y si tienen un pedacito de tierra, van a producir también lo que ocupan comerse y ya hay muchos sistemas agrícolas que lo permiten. Bueno, sacando a ellos, digamos, o sacándole la presión del régimen no contributivo, empezamos a aliviar el sistema. Lo otro, tenemos un 46% más o menos del sector productivo en la informalidad. Es urgente establecer incentivos para poder llevarlos hacia la formalidad. Si usted tiene la mitad de este país produciendo sin estar en la formalidad es por algo, y es porque es muy grande, es muy pesado. Pero si usted lograra estimularlos y lograr que ingresen, bajando incluso la carga tributaria, esto permite que la carga sea más liviana. Incluso, digamos, hoy que, por ejemplo, aprobamos que el país ingresara a la OCDE, una de las recomendaciones que está haciendo la OCDE es esa, poder bajar las contribuciones que pagamos al Estado social. Eh, y lo otro, por supuesto, es aumentando la productividad del país. Porque si usted no aumenta la productividad del país, no van a haber más personas que estén contribuyendo con el sistema. Entonces, a partir de esas medidas, podemos tener, digamos, un mejor ángulo para poder generar mayor músculo en el tiempo. Pero, sin duda, la solución completa y real pasa por un estudio actuarial. Y hasta que no tengamos, digamos, certeza del estudio actuarial, eh, todas estas medidas podrían estar, mm, sí, bien fundamentadas y bien planteadas, pero puede ser que no sea suficiente. Ya para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo, don Erwin, usted, como decíamos al inicio del programa, fue alcalde. Y ha habido una eterna discusión, yo la recuerdo desde hace mucho, ha tenido sus subes y bajas esa discusión, de que los gobiernos locales tengan mayor campo de acción o mayor poder para algunas cosas, desconcentrando o descentralizando algunas acciones o algunas tareas que se le pasen a los gobiernos locales que ahorita están en el gobierno central. Y ya en el pasado ha habido una discusión sobre el tema de que a quién le corresponde tal cosa, de que si se debe girar el dinero para tal otra a los gobiernos locales, en fin, usted la conoce mucho mejor que yo. Puntualmente, ¿usted cree que hay alguna tarea que el gobierno central debería, que esté en gobierno central, que debería de delegarse a los gobiernos locales? Sí, ¿Cómo cuál? la construcción de obra pública educativa, por ejemplo, me parece que una de las deficiencias grandes del Ministerio de Educación es la DIE. Además, digamos, hay matices de corrupción inmersos ahí, pero digamos, más allá de eso, es absolutamente inoperante. No está resolviendo la demanda de los centros educativos. A la velocidad en la que lo está resolviendo, vamos a llegar al, no sé, al 2080 seguro para que podamos tener, digamos, la solución y no podemos esperar tanto. Pero si se transfieren esos recursos a las municipalidades anualmente, puede causar un efecto similar a cuando se le transfirió las competencias de poder resolver eh, la reparación del sistema vial cantonal. Y hoy las municipalidades tienen un músculo para poder hacerlo y lo hacen con mucho éxito. Incluso algunas pueden hasta
establecer financiamientos hacia futuro, y lo han hecho realmente muy bien. O cuando se fortaleció el tema de las policías municipales. Bueno, antes le contaba que Escazú es una de las policías municipales más eficientes y además más tecnológicas. Entonces sí, ha habido un crecimiento de las municipalidades y en el tema de obra pública, no, podemos confiar realmente en el sector municipal para hacerse cargo de eso. Y además lo va a hacer, digamos, con una lógica distinta porque tiene una auditoría comunitaria permanente. La gente hoy se fija en qué está haciendo la MUNI, en cómo lo está haciendo, en cómo invierte. También hay mucho que mejorar ahí. También deben de haber deficiencias, por supuesto, pero sí, yo sí daría ese paso hacia adelante. Don Erwin, le agradezco muchísimo que nos regalara más de 50 minutos de su tiempo. Estoy seguro que conforme se acerca la fecha de la convención, que se corrió obviamente un poquito más, pero igual ya cada día está más cerca y evidentemente ustedes deben de tener una cantidad importante de compromisos con miras a esa decisión en el Partido Unidad Social Cristiana. Le agradezco mucho que sacara un ratito para conversar con nosotros aquí en profundidad acerca de algunas de las propuestas que usted tiene. Muchas gracias, de verdad, muy amable. Muchas gracias a usted por la invitación y a todos los costarricenses. Lo que les pido es una oportunidad a los social cristianos. Quiero hacer bien las cosas. Hay alguna gente que me está viendo para el próximo periodo y yo les pido que no me vean para el próximo periodo, que me vean para este, porque tenemos la posibilidad de poder lograr construir una nueva unidad más inclusiva, más participativa, paritaria, una unidad que realmente establezca propuestas y que se puedan cumplir. Les pido esa oportunidad. De verdad que trabajaría 24/7 por poder llevar a este país en donde hace rato tenía que haber estado. Muchas gracias, Rodolfo, por la oportunidad y a todos los que nos escuchan. Gracias a usted. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en una nueva entrega de Profundidad. Este programa lo repetimos siempre a las 8 de la noche de hoy mismo y también va a quedar dentro de poco ya en el micrositio de En Profundidad, ingresando a teletica.com. Usted va a poder encontrar esta conversación y otras que hemos sostenido con aspirantes a la silla presidencial, ya sea de la precampaña del Partido Unidad Social Cristiana o del Partido Liberación Nacional. Y como decíamos, nuestra idea, por supuesto, es conversar, seguir conversando con los precandidatos que aún restan en estos dos partidos y, por supuesto, conforme vaya pasando las semanas, también incorporar a aspirantes de otras agrupaciones políticas, porque ya para el próximo año pues el tema político electoral va a estar tomando muchísima fuerza previo a las elecciones, por supuesto. Así que muchísimas gracias y si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde en Profundidad. Hasta entonces.